Buenas tardes a todos, damos comienzo a la actividad. Buenas tardes a todos, soy Patricia Morandini, la coordinadora de este panel. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos a dar comienzo a una frontera en debate buscando un horizonte posible, la otra cara del felicidio, el adulticidio. Vamos a comenzar a la presentación con la doctora Hilda Katz. Hilda Katz es doctora en psicología, PhD, USA Lapa, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Federación Psicoanalítica América Latina, FEPAL, y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Arminda Verasturi, profesora de seminarios, guionista y codirectora del cortometraje premiado Mi película Candela, mutismo selectivo en una niña de 4 años, Premio FEPAL 2015. Coordinadora de espacios de investigación, profesora titular invitada de varias universidades y de seminarios de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Sus publicaciones son en libros, Environmental Crisis and Pandemic, Challenge for Psychoanalysis, de Francis Zero, Press Series sobre la pandemia. Katz y colaboradores, las redes del humano, lo humano de las redes, trabajando en cuarentena y en la poscuarentena, editorial Vergara, trabajando en cuarentena y poscuarentena en épocas de pandemia, transformaciones e invariancias del mismo editorial. El tercer tomo, Psicoanálisis de niños y adolescentes, trabajándose en cuarentena en tiempos de pandemia. Un libro del 2019, Tatuajes como marcas simbolizantes y la relevancia clínica de los tatuajes para el proceso psicoanalítico, de la misma editorial Vergara. Le damos entonces la palabra a Hilda Katz y puedes comenzar, Hilda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este panel, y que vamos a hablar de un tema que en realidad yo ya había empezado a trabajarlo cuando escribí el libro Tatuajes como marcas simbolizantes, ¿no? La relevancia clínica de los tatuajes para el proceso psicoanalítico. Había empezado a trabajar de alguna forma este tema desde la adolescencia, enfocada en la adolescencia. Y el tema es adulticidio, la otra cara del filicidio. Creo que también a todo el grupo nos movilizó trabajar sobre esta temática, porque siempre que nos reunimos hemos hablado de que hubo pandemias previas, y la pandemia previa fue la pandemia parental, y que de alguna forma lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con las pandemias parentales. Como analistas sabemos que no podemos desconocer la subjetividad de la época en la que estamos inmersos, junto con nuestros pacientes, y que nos reclama una interrogación permanente con respecto a nuestra labor profesional y también a los mandatos biopolíticos del entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Del imaginario social instituyente que nos habla Castoriadis, en el que la sociedad no es la simple sumatoria de individuos o de sus interacciones, sino que es una red, pero una red cambiante de significados que configura modos de comportamiento y creencias mediante los cuales se conserva como tal. En la actualidad nos encontramos en la consulta con desbordes de la acción erótico-destructiva, consumo de estupefacientes, alcoholemia y en muchos casos desafiante burla ante toda figura de autoridad en lo que hace a los adolescentes. En realidad adolescentes e incluso adultos que se comportan como tales, muchas veces melancolizados,
y o desenfrenados, con estallidos de furia y conductas autodestructivas hasta el extremo de los intentos de suicidio por sobredosis, alcoholemia y distintas formas de conductas de riesgo. Por otro lado, vemos cotidianamente adultos a cargo y o padres no dispuestos a privarse, a tal lugar a que el niño pueda anidarse y el adolescente separarse para subjetivarse, que los enfrentan por un lado con el deshacimiento de la autoridad parental de la que nos hablaba Freud, ¿no? en la pubertad, digamos, en la primera adolescencia, y un otro desdibujado, desasido de su función. A lo que se suma, para complejizar aún más el panorama, la pandemia y el confinamiento consecuente, que exacerbó las regresiones, el colecho, el abuso sexual infantil, la sobreexcitación incestuosa de tener que estar al lado de quienes tienen que separarse, en el caso de los adolescentes, y el notable incremento tanto de la violencia, el suicidio y el feminicidio, que ya estaba también como otra pandemia. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa cuando falta la falta? La respuesta y consecuencia parece obvia. Los niños y las adolescentes en la sociedad actual ocupan el lugar de objeto de consumo, en muchos casos de desecho, lamentablemente, pero objetos de sujeción, pero no sujetos capaces de ¿qué? De objeción. En otros casos parecen haber devenido amos de la familia donde toda la dinámica gira engañosamente a su alrededor a los fines de un mejor sometimiento. Nos encontramos con lo que he denominado un adulticidio, término que no está en oposición al de filicidio, sino que lo complementa, ya que destaca la ausencia de adultos y la letalidad de la misma, acentuada en épocas de crisis civilizatoria universal como la que estamos atravesando, donde la necesidad de apego y de protección predominan. La pandemia, como decía Camus, deja al desnudo las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso, porque en este caso desenmascara una cuestión muy arcaica que venimos investigando, que es el maltrato hacia la infancia y sus consecuencias en la adolescencia. ¿Con qué nos encontramos ahora? Con la demanda de niños y adolescentes suficientemente buenos, que no perturben el frágil equilibrio narcisista de quienes los tienen a su cargo, en un interjuego cruel entre filicidio y adulticidio. Sabemos que esto es una cuestión ética, cultural, filosófica, pero no olvidemos que también económica, que da cuenta del maltrato pediátrico y psicológico. La apabullante clasificación de los diagnósticos en niños y adolescentes que permanecen así aprisionados en un juego destructivo que refleja los desórdenes de atención, pero no de los niños, sino de los padres, de los adultos y de la sociedad en su totalidad. Como dice Giovanni Sartori, sin buenas instituciones no hay nada, ni política, ni cultura, ni civilización. Y parece que de eso se trata, que la vida puede ser tanto el campo donde se lleva a cabo la sujeción a los aparatos biopolíticos, pero también el terreno donde proliferan devenires minoritarios, como un campo ético de subjetivaciones que se sustraen a los procesos de sujeción en nombre del derecho a la vida. En eso estamos e intentaremos. Y así, ontológicamente aturdidos, nos enfrentamos al impacto de los escenarios violentos que circundan una infancia y juventud vulnerables, sensibles por definición en sus búsquedas de ¿qué?
de ambientes subjetivantes, incluso adultos confundidos que nos compelen a lidiar con las particulares formas de desamparo, desintegración y errancia que expresan modos diferentes de experimentar la marginación, pero una marginación que se da en todas las clases sociales. Se acrecienta así el peligro que ante la ausencia de una mirada comprometida, implicada, quedaría libre el lugar ¿para qué? Para la hiperpresencia de una mirada vigilante, descarnada, robotizada, como nos dice Orwell en su libro 1984. Y entonces lo que queremos plantear que sí, la subjetividad es la que pasa a estar en grupo de riesgo. La caída de la eficacia simbólica de la ley paterna y sus derivaciones nos llevan a replantear el mito de Edipo desde otros vértices simbolizantes, donde puede observarse que las palabras funcionan como mandatos superyoicos, como tales impelen a gozar, desdibujando los límites donde no se exige la renuncia a la satisfacción inmediata, sino que se la incentiva, ya que el deber, como dice Zizek ahora, es gozar, en contraposición a lo que dice Lacan, que la verdadera función del padre es fundamentalmente unir y no poner en oposición un deseo y la ley. Nos encontramos así con estados de lo que yo llamo orfandad psíquica, en los que no se puede dejar de sentir la fragilidad de ese edificio en ruinas que simboliza la parentalidad. Adultos distraídos, abstraídos, absortos y agobiados en la mayoría de los casos que recibimos en consulta. Marcados déficits de transmisión de los vínculos de donación de sentido y de amor estructurante, donde los padres y adultos a cargo, si los hay, muchas veces podemos ver que no están ni presentes ni ausentes, sino con una presencia que da la impresión extraviada de una ausencia. Indiferentes, donde el hijo aparece frotando entre los dos como en suspenso, en el espacio transicional de sus padres. Al mismo tiempo, se da una idealización de la adolescencia, donde los déficits parentales también operan en la subjetivación del tiempo y producen un efecto de falta de corte simbólico, de límites, donde muchos adolescentes padecen por estar instalados en una especie de eternidad junto con los adultos, donde pasan a ser ¿qué? Pasan a ser ellos los objetos transicionales de sus padres. Así como antes dije que tienen que ser suficientemente buenos y no las funciones parentales, en este caso también. Ante la carencia de guía y protección de la función paterna, ante la declinación de la misma, privados de orden y ley simbólica, tratarán de suplir este déficit en algunos casos en el marco de grupos adolescentes sectarios, presididos por un subrogado paterno, que hace las veces del protopadre de la horda primitiva, a quien Freud describiera en Tótem y Tabú, y que se posicionan como lo que se ha dado en llamar las nuevas tribalizaciones, que brindan una ilusión de amparo, de seguridad, de certidumbre, frente a la obsolescencia circundante. Nos encontramos que el padre ha desertado de su lugar simbólico, pero también del físico, y con él desaparecieron el legado, la norma, la guía, nos dice Recalcati, la ley de la palabra. Ausente el padre en nuestra cultura, nace el complejo de Telémaco. Ulises deberá sortear todo tipo de peligros, ¿verdad? Y tentaciones, pero lo guía la misma ansia de reencuentro que hace a su hijo salir a buscarlo. Pero en contraposición a Ulises, el padre actual
es un padre que está extraviado, pero con la diferencia que no quiere ni le interesa volver. Ya se sabe que hay muchos factores que tienen que ver con esto, que no tienen que ver solamente lo psicológico, también la transmisión transgeneracional, el medio ambiente facilitador, social, económico, político. Tienen que haber muchos factores para poder sostener esa función. Porque como dice Lacan, solo el juego jugado con el padre, el juego el que gana el que pierde, le permite al niño conquistar la vía por la que se registra la primera inscripción de la ley. Y para ir concluyendo, nos encontramos con niños, adolescentes y adultos en un caos donde reproducen de alguna manera toda la violencia en una sociedad como de hermanos huérfanos y que otean el horizonte esperando a un padre que ha desertado de su lugar simbólico, en una sociedad que también cuestiona su eficacia, donde empiezan a aparecer las redes sociales que por un lado conectan, comunican, pero que por otro lado también tienden a reemplazar o a proponerlos como usuarios. Ustedes saben que somos usuarios para las redes y para otro tipo de situaciones, los denominan usuarios. ¿Con esto qué quiero decir? Con todo lo que significa de tanto de positivo y también en el sentido de hacer las redes humanas, como se llama el tercer libro, o lo humano de las redes, pero por otro lado, sabemos que el padre se puede mantener como garante de la ley solamente, siguiendo a Castoriadis, si el imaginario social instituyente lo considera como tal. La declinación que puede observarse en todas las clases sociales aparece con diferentes disfraces y ropajes. El filicidio del que hablaba Raskowski en los años 70 se consuma hoy desde la perspectiva planteada en adulticidio, donde un padre, hijo, adolescente, extraviado o una función tercera débil ha dejado vacío el lugar de quien encarna la ley de la palabra. Está perdido y se niega a volver. Entonces, ¿qué aparece? Da lugar, queda vacío ese lugar y se llena ¿con qué? Con la ilusión de que todo es posible. Crea la falsa sensación de libertad, con el riesgo de que sin ideales los adolescentes se arrojen a un vacío, a un goce vacío y mortífero, donde lo que predomina es el just do it, hacelo ya, como una de las formas veladas de la privación del deseo y también de la esperanza en lo porvenir del porvenir. Quisiera cerrar con una frase que acostumbro decir, que había escrito un graffiti en la Universidad de Berkeley que me llamó mucho la atención y que decía: por falta de interés, el futuro ha sido cancelado. Bueno, todos los que estamos trabajando acá y en el Congreso de FEPAL, justamente estamos poniendo todo el interés para que no se cancele. Esa esperanza y ese porvenir en toda la potencia adolescente, como tanto también nos hablaba Winnicott. Muchísimas gracias. Gracias, Hilda. Ha sido un gusto escucharte. Vamos a seguir la rueda, primero nosotros, después vamos a hacer otra rueda con el público. Si quieren pueden comenzar a medida que vamos cada uno hablando, a chatear, a hacer alguna que otra pregunta o algún comentario. Hilda, ¿tú me quieres presentar a mí? Por supuesto, porque si no te me quedaba sin presentación.
Bueno, Patricia Morandini Roth, que nos está coordinando y que es parte del grupo de trabajo, es miembro de la APM Madrid, es miembro de IPA, es miembro de FEPAL, es la directora de Consulta Abierta, Clínica de Niños y Familia en Las Rosas de Madrid, que la he visitado también en su momento. Bueno, este es un centro concertado para prácticas clínicas universitarias. Es profesora titular y tutora de psicoanálisis en el Máster de Psicología de Desarrollo Infanto-Juvenil de la Universidad Europea. Es coordinadora del taller de formación continua clínico de niños y adolescentes en tiempos de Internet en la Sociedad Fórum de Psicoterapia Psicoanalítica. Es profesora de formación continua de actividades sanitarias de la comunidad de Madrid, Hospital Universitario La Paz, Madrid. Es colaboradora invitada del Departamento de Niños y Adolescentes de APA y es miembro concurrente de APA. Ha participado en la trilogía, ahora aparece el cuarto, de los libros de Hilda Katz y colaboradores, Psicoanálisis de niños y adolescentes, trabajando en cuarentena, en épocas de pandemia, y también en diferentes capítulos de libros de parentalidad, COWAP y otros en la compilación de Pedro Boyán, libro Sándor Ferenczi y el psicoanálisis del siglo XXI. Ha publicado artículos en diversas revistas de psicoanálisis. Bueno, así que estamos encantados de tenerte y de tenerte como colaboradora, asesora del Departamento de Niños y Adolescentes de APA. Gracias, Hilda, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a comenzar con unos pensamientos. Y tomé un tema para esta complejidad de esta mesa tan heterogénea. El tema que tomé fue el pacto invisible transgeneracional e intergeneracional de las violencias. Me surgió este tema, ¿no? Hablando previamente con los integrantes de este panel convocado, y pregunté si se había manifestado algún recordatorio sobre los colegas a nivel institucional sobre las pérdidas de nuestros compañeros. En relación con esta cuestión, entrelacé estos pensamientos de los duelos, la cripta y el adulticidio, lo que me despertaba a mí en mi mente esta palabra, adulticidio, combinada con estas dos cuestiones anteriores. ¿Podemos pensar que la muerte humana violenta es el resultado de acciones institucionales, políticas, sociales y familiares? Podríamos preguntarnos incómodamente, ¿por qué duelamos y nos afligimos por algunas vidas y otras no? ¿Por qué recordamos y otras continúan sin recordar, sin nombrar? ¿Es por indiferencia, por envidia, por odio o porque está plagado de innumerables significados inconscientes violentos? Por otro lado, ¿cómo vamos a elaborar las violencias sin miedos hoy? ¿Estamos afiliados a esos traumatismos violentos sin elaborar y superar? ¿Cuál es el pacto invisible de las violencias entre generaciones? ¿Qué configuraciones y contenidos tienen esos padres o madres que no soportan ni pueden sostener? ¿Son los desbordes pactados con contenidos violentos de no desear saber? ¿Cómo es posible imaginarnos un futuro de la humanidad? He pensado y escuchado el entramado psíquico de las dinámicas violentas, intrasubjetivas e intersubjetivas en los vínculos parentofiliales y filioparentales. Digo, violencias filioparentales, estos niños o adolescentes que golpean o insultan a sus padres, desplazados como un tsunami a cualquier situación de vida,
quedando los vínculos eclosionados, colapsados, sin contención, pensamiento y significación. Estas dinámicas violentas atraviesan fronteras territoriales y fronteras psíquicas. La transmisión psíquica aborda ese atravesamiento de la existencia de un lazo social como soporte del hecho psíquico individual. Si pensamos que las herencias psíquicas garantizan la heteroautoconservación con la transmisión a través de los vínculos, también podemos acercarnos a esa escucha de transmisión de emociones intensas clivadas que aluden a hechos silenciados. Estos hechos silenciados pueden ser duelos alienantes, transmitidos a los descendientes de las lagunas dejadas por secretos vergonzosos de los otros. Esta forma de pactos violentos o criptas son secretos herméticamente guardados, cometidos por algún antepasado de la historia familiar, hechos prohibidos, asesinatos, violaciones, saqueos, suicidios, que generan vergüenza y se convierten en una cripta, algunas veces con imágenes e ideas, transmisible a los hijos, a los nietos o a los bisnietos. Por ejemplo, estas manifestaciones clínicas que he recogido en la clínica infanto-juvenil podrían ser un paciente niño de 8 años en sesión siente de sí mismo que es una bala a través de su dibujo para matar y golpear. Otro niño de 9 años ve hombres colgados de un árbol en un juego con amigos en la casa de su jardín. Una niña de 6 años modela con plastilina, jugando en sesión una muñeca bebé que arroja un contenedor. Todas estas transmisiones son violencias alienantes intensas. Con esta forma de pacto a través de la identificación alienante, que los despoja de acceder a su verdadera identidad y a su verdadera historización. Aide Finder se refiere a la identificación inconsciente alienante como un tipo especial de identificación que condensa al menos 3 generaciones. Es alienante porque es portadora de una historia que le pertenece a otro. Esa trama es lo violento que se entrelaza con lo social frágil, un medio ambiente, una sociedad caótica que no da cuenta de la protección ni a la asistencia a la infancia. Por lo tanto, podemos pensar que actualmente los niños y adolescentes, más la infantilización de la pobreza social, sufren una desestabilización mayor en su desarrollo y estructuración psíquica. Así podemos escuchar un sufrimiento intenso y estancado, sin desarrollo transformador, dando cuenta de procesos desintegradores del desarrollo en la infancia y en la adolescencia. Entonces vuelvo a la última pregunta. ¿Cómo es posible imaginarnos un futuro de la humanidad? Muchísimas gracias. Ahora voy a pasar al tercer panelista. Lo voy a presentar. Es Juan Pineta, psicólogo y psicoanalista y actual coordinadora del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Le damos la bienvenida a Juan y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, en principio quiero agradecer esta oportunidad de participar. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Perfecto. Bueno, de participar en este congreso. La verdad que es una actividad muy convocante y desde una perspectiva desde la que intentamos comprender qué es lo que sucede, ¿no? Comprender sin por ello justificar ciertos desbordes y ausencias, pero de modo tajante también
sin generar bajo ningún concepto culpabilizaciones obsoletas hacia quienes se ven desbordados por las características de nuestro presente. Características que tienen su sello inter y transgeneracional, ya que no somos producto de la nada, sino que venimos y formamos parte de nuestro zeitgeist, concepto que se ha repetido en este congreso sorpresivamente. Zeitgeist, nuestro espíritu del tiempo, ¿no? Que tiene que ver con este tema de las 3 generaciones precedentes. Adulticidio, el significante que nos trae Hilda, es el significante alrededor de donde edificamos un enfoque que complementa al filicidio, pariente del infanticidio. Esta es una digresión válida, creo que oportuna. El origen de infantería viene del cuerpo militar en donde a los infantes, a los más chicos, se los ponía al frente de batalla como primera carne de cañón, ¿no? Que era enviada a pelear la guerra de los adultos, de los nobles. Así que esto tiene su historia. Y en esta vuelta de tuerca que Hilda le otorga al filicidio, quiero decir que, bueno, más allá de una cuestión de adultos e hijos, a mí lo que me parece es que se trata de un estado de cosas que involucra a la política sobre el dominio de cuerpos y subjetividades. A mí, la verdad, me alegra muchísimo que en este congreso haya habido varios colegas que se han sumado a desplegar los múltiples sentidos que tiene el significante política. ¿Es que acaso hay un niño sin madre? ¿Acaso hay una madre desvinculada de su mundo extenso, desvinculada de las vivencias no solo singulares, sino económicas, políticas, sociales, culturales? Freud le llamaba a esto superyo cultural, que se infiltra con lo que podríamos llamar ideales epocales. En este sentido, a mí me parece importante destacar que la política del psicoanálisis es una particular acción que tiene como objetivo poner en evidencia aquello por lo cual el sujeto es gozado en su economía libidinal, tras lo cual este sujeto querrá cambiar o no, no tiene por qué cambiar una vez conocido. Recordemos que el psicoanalista no busca gobernar bajo ningún concepto ni ponerse en modelo, aunque en el esquema, uno de los últimos escritos de Freud, él escribió que a veces el analista cumple función de educador. Me parece interesante esto, porque pone en tensión la función de muchos psicoanalistas, ¿no? Quiero destacar también que hay que diferenciar la política del psicoanálisis de la política del ideologismo y los partidismos. Es más, del uso de conceptos psicoanalíticos para hacer política. En todo caso, podría decir, bueno, somos partidarios de la política del Eros. Bueno, en esta intervención mi enfoque pasa por retomar algunas aseveraciones que tienen 20, 30, 40 y hasta 50 años de desarrollo, que a modo de discurso oracular pudieron previsualizar nuestro contexto actual, en el que pueden verse ciertas tendencias, las que no conviene convertir en generalizaciones, aplicadas a todo el mundo. En esto tenemos que ser sumamente cuidadosos. Quiero también subrayar el carácter vincular del sujeto frente a sus modelos identificatorios que proveen la regulación, modulación libidinal, lo que se produce en producción de inconsciente, pensamientos, discursos, acciones y actos del sujeto con el mundo y consigo mismo. Siempre se transmite algo, siempre hay una resultante. Puede ser el vacío, sí. Puede ser también la creación de producción simbólica. Es una transmisión de algo. En última instancia, la transmisión de algo que empodera al sujeto o que produce dependientes y consumos problemáticos, por ejemplo. Esa me parece que es la cuestión. La transmisión de cultura implica esto que ya se mencionó, la capacidad de donar aparato psíquico para producir representaciones simbólicas frente al paso del tiempo y sus consecuencias en el cuerpo, la muerte, la sexualidad, la castración. La idea del adulticidio
me lleva a pensar en un deshacimiento de los lazos de transmisión de cierta delimitación subjetiva, donde se ha puesto en jaque, se ha dejado de lado el ejercicio de la función límite o función paterna. Función límite que es la imposición de una terceridad que provee de aquellos recursos productivos simbólicos frente al empuje fusional que sirve para evitar el reengolfamiento que ha sido una vez necesaria. Huérfanos de estas delimitaciones que habilitan el movimiento hacia la vida adulta, con la aceptación de límites, delimitación de espacios, de tiempos y la capacidad crítica de cuestionar, se deja el campo abierto a la aparición de aquellos dispositivos que nos van a venir a proveer de sustitutos calmantes para obturar nuestra angustia, proveyendo acuerdos temporales pasajeros válidos solo hasta nuevo aviso. Esto último es de Zygmunt Bauman. En este sentido, hace varias décadas ya algunos hablaban de lo que se llama capitalismo libidinal. Uno de ellos era Jean-François Lyotard, para referirse al ejercicio de un poder que establece cierta seducción de las subjetividades para el consumo de identidades que plantean algo así como un semblante de presunta libertad, de singularidad, de reconocimiento y de pertenencia, en algo que podríamos pensar como tramas preconcebidas de consumo dirigidas al deseo. Diría, más que al deseo, a la necesidad de tapar angustias. Más tarde, siguiendo esta línea, Bauman va a poner el lente en cómo la regulación libidinal le ha sido sustraída a los padres, ya que había que proteger ahora a los hijos de los propios padres, en un discurso que apuntaba a la desujeción de las relaciones vinculares de los agentes primarios, es decir, los padres. En este sentido, en la década de los 90, Eva Ghiberti ya hablaba de los parafamiliares mediáticos. ¿Qué eran esos parafamiliares mediáticos? Bueno, no era otra cosa que esos personajes que se ponían en el televisor sentados, ponían al televisor sentado en la cabecera de la mesa o al costado. Hoy eso ya lo hemos superado. Hoy se trata de dispositivos incrustados ya en nuestros cuerpos que funcionan como elementos altamente adictivos frente a los cuales resulta muy difícil ejercer un corte. Recordemos, no es el dispositivo tecnológico lo problemático, sino lo discursivo que emana de ello. Es cierto que hay un mandato biopolítico que tiende a deshacer a los adultos de su responsabilidad. Pero, en este sentido, esto lo podemos observar hoy con mayor énfasis, donde la tendencia es que cada integrante de la familia esté enfrascado en su propio dispositivo tecnológico, habiendo perdido cierto vínculo humano con los suyos. Reitero una vez más porque no me gusta hacer generalizaciones, que estoy refiriéndome a tendencias observables y que hay que volver rotundamente a ser claros en algo. No se trata de culpabilizar, sino de registrar un estado de cosas que suceden. Y una de estas tendencias observables es el superyo cultural, que induce a lo que algunos llaman goce, es decir, ser objeto irreflexivo de la acción, y un otro de quien uno se ha vuelto dependiente, con un vínculo del que es imposible desasirse, porque hacerlo implica romper un vínculo vital, tanto desde una relación con alguien que ejerce violencia directa, como esos vínculos con los que podrían llamarse maternantes tecnológicos, donde el corte, reitero, de dichas relaciones suelen inducir a un vacío y soledad insoportables. En este punto, así como, y esto creo que lo hablamos antes como algunas cosas a pensar, así como la Primera y la Segunda Guerras mundiales, sumadas a otras posteriores, produjeron secuelas en el mundo psíquico de los niños huérfanos, o por lo menos sin padre, hoy vivimos un nuevo estado de conmoción permanente en mucha de la población mundial, que es la pérdida de cierto entramado proyectivo frente a un futuro incierto.
La mayoría de la población está con sus pensamientos en cómo sobrevivir económicamente en el día a día, no cómo sobrevivir narcisísticamente mediante likes en los medios virtuales, sino concretamente hay peligro material y hay una conmoción permanente y una puesta en peligro de esta supervivencia, lo cual le resta muchísimo espacio a la presencia del aparato psíquico de los padres en la regulación y esa modulación pulsional y libidinal identificatoria de los hijos que quedan a expensas de otros proveedores. Se trata, en última instancia, de múltiples ataques y desafíos para la integridad de los padres, desintegrados de sus funciones por demandas para la supervivencia, que reitero no son solamente narcisistas, sino materiales. Hace pocas semanas atrás, un psicoanalista reconocido, Tokenberg, decía en un medio de Chile que las ausencias de políticas públicas en relación a proveer de soluciones a las frustraciones poblacionales producen y producirán un aumento de una mayor presencia de trastornos de la personalidad desde su enfoque. Bueno, en este sentido yo insisto, me parece que como psicoanalistas tenemos que saber que es importante conocer el lugar que ocupamos para saber desde dónde hablamos, porque muchas veces corremos el riesgo de hablar desde cierto lugar donde estamos muy cómodos, dejando de lado ciertas variables que son importantes a tener en cuenta a la hora de analizar estas cuestiones. Bueno, voy finalizando. Quería decir que no todo es negro, que no todo es desesperanza, y que frente a la desesperanza aparente, también aparece algo así como un movimiento de resistencia, que se ve en la acción de muchos conglomerados francamente comprometidos con el futuro. Allí donde los adultos han fallado, quienes devienen adultos, quizás más temprano de lo que sería necesario, se hacen cargo de recuperar el terreno de la responsabilidad en distintos ámbitos, como la ecología. Ahora, ojo, esta preocupación por la ecología, por ejemplo, requiere una puesta en acción y compromiso permanente, y no que sea una acción meramente catártica. Voy a dejar acá para dar paso a los otros ponentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un gusto escucharte. Vamos a pasar a darle la palabra a Jocelyn Raya León, licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, analista en formación de la Sociedad Psicoanalítica de México. Te damos la palabra, Jocelyn. Gracias, Patricia. Bueno, antes que nada quería hacer un agradecimiento a todos los que me acompañan en el panel y a la invitación a Hilda, porque ya que hablamos y se ha hablado durante este congreso, fronteras y el extranjerismo también, para mí ha sido un halago estar compartiendo con ustedes previamente y en este momento, porque no ha habido fronteras aquí, ¿no? Al contrario, yo no me he sentido extranjera en ningún momento y eso lo aprecio de corazón y creo que también es importante mencionar. Y bueno, en el tema que nos atañe, adulticidio, ¿no? Escuchaba a Hilda sobre las demandas que se le colocan a las adolescencias y a las infancias, que no es de ahora, que viene ya desde hace un rato, ¿no? Que la pandemia probablemente pudo evidenciar y en muchos casos acrecentar. Pero sin duda es algo que se viene trayendo desde un tiempo atrás y en el que pareciera que las infancias no tienen un reconocimiento, no es importante. Crecerán y pasará. El adolescente tiene que crecer y pasará. No hay un reconocimiento de que sí, efectivamente crecerán, pero no lo pueden hacer solos. ¿En dónde están las figuras parentales? ¿Qué sucede con ellos ahora? Y uno de los puntos que se manejaba en el trabajo de Hilda era la demanda de ser suficientemente buenos. Y justo me ha tocado trabajar más en esta pandemia con adolescentes rebasadas por las demandas en casa, que al estar púberes, porque todavía aún no adolescentes púberes, tenían que ser encargadas de limpiar la casa, de cuidar a los hermanos menores. Pero y este cuidado implicaba hacer todo un rol materno que no le correspondía y que además
todavía no saben cómo hacerlo. No suficiente aún, también en esta parentalidad narcisista se buscaba que también cumplieran con la demanda de cuidar a los propios padres. No puedo hacer nada, ¿qué sucede ahora? Entretente en el iPad, ve a tu hermano, búscale un juego en el celular. Sin pensar que, por supuesto, la pérdida tan grande que ahorita, que nos atañe a todos, pero que en el adolescente están en un punto de encontrarse con sus pares, de identificarse, de saber y conocer el mundo, y que no lo tienen, se encuentran entonces prisioneros en una inmersión de roles que no pueden ser capaces de estar procesando. Por parte de los adolescentes, por parte de los infantes, están en una etapa de jugar, imposibilitados del juego, no solamente por la situación mundial, sino también porque no tienen el espacio. No se les permite, no hay disposición de estas figuras. Pero ¿qué pasa si no puede jugar un niño? Que en el juego nos ayuda a la objetivación, nos ayuda a crear un pensamiento representacional y a construir un montón de cosas, psíquicamente, pero también de cercanía y de ligar esta libido con las figuras. ¿Qué sucede entonces? Que hay una imposibilidad de ello. A pesar de estas cosas, tanto infantes como adolescentes, se ven inmersos en que al no poder cumplir todas estas demandas, fracasan, por supuesto, y la respuesta entonces es el maltrato, es incluso la violencia física. Importante, porque en un momento en el que no pueden con sus propias sensaciones y con sus propias experiencias internas y las externas, no hay nada, no encuentran nada. No hay una contención, no hay quien los guíe y además hay una demanda encima de ellos. Al no cumplirse gravemente el maltrato, la violencia física, el maltrato verbal también. Lo cual entonces no hay un reconocimiento, pero sí hay una deshumanización. Sí hay una no tolerancia, no hay una no disposición a poder vincularse con ellos, a poder investirlos con ellos. Y retomo lo que define Green como pulsión de muerte. ¿En dónde se puede ligar una libido ahí? Donde no hay nada, pero sí violencia. Donde no hay una caricia, pero sí hay un golpe. Donde la demanda es constante y repetida de buscar una caricia, de buscar un juego, de buscar una salida a este encierro, y las respuestas siguen siendo maltratos. Que una pregunta bastante posible, ¿esto no los llevará después a un funcionamiento masoquista? Lo que sí creo es que puede llevarlos a tener una marca constante de dolor. ¿Y qué pasa cuando hay esta marca de dolor? Buscan por todas las partes, por todos los lados, que también se mencionaba, lo mencionaron también mis colegas, tribus que no siempre son lo mejor para ellos, pero que además están en la búsqueda de anestesiar este dolor psíquico. No nada más en la búsqueda de encontrar algún continente, sino de anestesiar este dolor. Y entonces nos encontramos con conductas de riesgo. O incluso en la propia casa, pequeñitos, maltratándose a ellos mismos, pellizcándose, golpeándose y haciendo todo lo posible, que me parece es más en la búsqueda nuevamente de poder tener una figura paterna, de poder entender qué es lo que está pasando en ellos, pero también qué está pasando afuera. Ahora bien, si pensamos lo que nos decía Freud respecto a nuestro propio renacer, es el amor a los hijos. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando ahí? Estaríamos hablando de que
el estar justo también en esta disponibilidad, en esta pandemia, y desde atrás, hemos estado mantenidos y ocupados en no podernos pensar, en no podernos ver, en que tal vez nuestra realidad no es la que buscamos. Y que al estar con sus hijos, lo único que ven es eso, su propia insoportabilidad, que quieren acallar y silenciar a través de sus hijos. Y que nuevamente no vemos más hasta ahí que un acallamiento y unas privaciones desubjetalizantes, tanto para infantes como para adolescentes. ¿Qué sería lo que viene entonces? ¿Qué agujeros quedan en la formación? En la formación psíquica y en el poder transmitir o crear lazos o vínculos. ¿Nos corresponde o no nos corresponde hacer algo, no solo en la práctica clínica? Mencionaba Juan, busquemos también instancias políticas, ¿no? Y que creo que también considero y estoy de acuerdo que también se haya comentado en el Congreso sobre estas posturas. ¿Debemos o no? Porque, lo repito nuevamente, no es de ahorita. No es de ahorita. Y se sigue agravando constantemente, ¿no? La normalidad del abandono del padre también. Donde no pasa nada, donde ya es lo más normal y donde incluso antes podían dar los apellidos, pero ahora ya tampoco es necesario. ¿Qué pasa entonces ahí? Además de ello, una ola también igual de violenta, que son los feminicidios, en donde no solamente los que quedan desvalidos y quebrados psíquicamente son las madres de estas hijas, sino las hijas que quedan en orfandad, donde son pequeños nuevamente, donde entendemos que son los primeros años de vida en lo que pueden crear, pensar, imaginar, fantasear, conocer, que les indiquen qué es este mundo. ¿Qué pasa cuando no está la madre, pero además la madre ha sido asesinada? Y donde parece que también en lo político no es importante, ¿no? Nuevamente hay una invisibilidad de las infancias. ¿Dónde queda eso? ¿Nos toca hablarlo? ¿No nos toca? No sé, cuestionamientos importantes. Y bueno, hasta aquí me quedaría. Esperaría la segunda ronda de algunos puntos que compartir que ya hablaron mis colegas. Y cedo la palabra, Patricia. Muchísimas gracias, Jocelyn, por estas palabras, ¿no? Y tu discurso tan sensible, que nos ha gustado a todos y nos has conmovido. Ahora le vamos a dar la palabra a José Galeano. José Galeano es psicólogo clínico, psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Asunción, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, actualmente es parte de la Comisión de la Comunidad y Cultura de FEPAL, 2018-2020. Trabaja en consultorio con niños y adolescentes y adultos. Es docente universitario, instructor de prácticas clínicas del Centro de Asistencia Psicológica de la Universidad Católica, coautor de los libros Ciberbullying, Orientación para Padres y Docentes y Adolescencia, una mirada para enfrentar sus riesgos. Bueno, José, te damos la palabra, bienvenido y te escuchamos. Gracias, Patricia. Buenas noches a todos y todas. Agradezco a Hilda por la invitación para pensar este tema. Me gustaría puntualizar algunas breves ideas de lo que a mí me evocó el tema. Adulticidio
destaca Hilda, se refiere a la ausencia de adultos y la letalidad de la misma, acentuada en épocas de crisis civilizatoria universal, donde la necesidad de apego y protección predomina. Dice, se refiere también a una orfandad psíquica, que expresa la fragilidad de un edificio en ruinas que simboliza la parentalidad. Me pregunto, para que pensemos entre todos y todas, ¿cómo pensar estos temas desde lo micro, la familia, y lo macro, la sociedad, desde lo intersubjetivo y lo transsubjetivo en estos tiempos? El tema también me evocó una frase muy contundente, o mejor dicho, unas ideas de Winnicott, que dicen lo siguiente: si los adultos abdican, el adolescente se convierte en adulto en forma prematura, a través de un proceso falso. El consejo que da Winnicott a la sociedad es que no permitan que los adolescentes se apresuren y alcancen una falsa madurez. Les invita a los adultos a que no abdiquen y sostiene: podemos considerar los esfuerzos de los adolescentes por encontrarse a sí mismos y determinar su destino como lo más estimulante que nos ofrece la vida. Los adultos son necesarios para que los adolescentes tengan vida y vivacidad. Si bien Winnicott se refería a los adolescentes en esos textos, pienso que podríamos ampliar para las infancias y las adolescencias la idea de figuras parentales que puedan hacerse responsables de sostener la crianza de sus hijos e hijas a través de la función de sostén y de límites, de un reverí, de espejos para acompañar el desarrollo y el crecimiento emocional. Padres y madres que acompañen a sus hijos e hijas a desarrollar un aparato para pensar pensamientos, un continente, tomando las ideas de Bion, que pueda tolerar la ausencia, el dolor, la frustración, muy contrarios de la propuesta que decía Hilda del just do it, ¿verdad? Que mencionaba en esto del adulticidio. Sylvia Bleichmar dice, siguiendo con estas ideas de la familia, que me parece como la contracara del adulticidio, que hay una familia en la medida que hay alguien de una generación que se hace cargo de otra, incluso cuando los vínculos generan asimetría, en la cual alguien toma a cargo las necesidades de otro para establecer sus cuidados autoconservativos y su subjetivación. Estas ideas también me parecen claves para pensar el adulticidio, ¿verdad? Porque si no hay adultos que cuiden, no hay familia. Y siguiendo con la idea de familia, rescato lo que decían Meltzer y Martha Harris en Familia y Comunidad sobre las funciones de la familia. Ellos tomaban algunas ideas y decían que las funciones de la familia en la comunidad eran generar amor, promover esperanza, contener el dolor y ayudar a pensar. Creo que el análisis de niños, adolescentes y por supuesto de adultos tiene mucho que hacer en cuanto a reubicar a los adultos en sus funciones parentales, rescatarlos del vacío del que hablaba Hilda, del extravío, y ayudarlos a sostener una función familia, tomando las ideas de Marian Alizade, que acompañe el desarrollo simbólico de sus niños, niñas y adolescentes, porque ellos son los adultos del mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por tu trabajo, que lo hemos escuchado y nos han medido, ¿no? Bastantes asociaciones que las he escrito aquí, que después las podemos compartir con todos. Ahora le vamos a dar la palabra a Mariana Gagliardone,
licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Asunción, analista en formación de la Asociación Psicoanalítica de Asunción, APDEA. Bueno, Mariana, puedes comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Buenas noches a todos. Antes que nada, yo quiero también agradecer a Hilda esta oportunidad para poder participar, quien también ella gentilmente nos cede este espacio para poder plantearnos las ideas que nos surgen a nosotros, a cada uno de nosotros, acerca de la propuesta en este trabajo sobre adulticidio, la otra cara del filicidio. A mí me gustaría abrir la posibilidad a pensar desde este año tan complejo que nos tocó vivir, y en especial a una comunidad particular, la del adolescente en relación con sus padres. Surgió algo bastante particular, que fue el ahora me quedo en casa. Fue un día cualquiera de marzo, donde los anhelos de unos chicos y chicas rebosantes de proyectos, bullicio, amigos y compañeros que siempre estuvieron llevándose la vida puesta, tuvieron que despertar. Despertar, o quizás tal vez sumirse en un profundo sueño o pesadilla a la cual no podíamos siquiera nominar. Es así que inicia el tan inesperado 2020 en el sentir adolescente. Año en el cual, a raíz de la pandemia de COVID-19, cientos de miles de adolescentes han debido renunciar al mundo por ellos conocido, para iniciar un tránsito hacia las incertezas de lo que deparaba el puertas adentro de las cuarentenas. Así se da comienzo a un quiebre significativo en el proceso adolescente, dando inicio de esta manera al tan temido ahora me quedo en casa, dejando así negada la posibilidad del encuentro con los pares, de la socialización y empezando la trama del mundo familiar, padres e hijos confinados en un mismo escenario. Con el correr de los meses, se van desplegando escenarios diferentes en los mundos internos, tanto de los adolescentes como de los adultos a cargo, donde se produce un encuentro de sus propias vulnerabilidades. Por un lado, las del hijo, que se siente atrapado con quien no desea, y así lo expresa a través de autoencierros, rebeldías a la autoridad paterna, transgresiones y otras conductas. Y por el otro lado, el padre, con su dificultad para conectarse con este hijo, que le propone el sostener la angustia, el límite, el afecto. Se hace imperante habilitar un espacio a lo que hoy no tiene lugar, a posibilitar el vínculo. La propuesta de Hilda me hizo pensar en la necesidad de rescatar el círculo benigno protector de Winnicott, tanto en la función nuestra como analistas, para ayudar a sostener bajo esta mirada a la función parental y pensar en la posibilidad de restitución y reparación de los vínculos paterno-filiales. Como dice Winnicott, cuando el círculo benigno protector se rompe y la madre sostenedora de la situación deja de ser un hecho, entonces el proceso se deshace. Al principio, el resultado consiste en la inhibición de los instintos y en un empobrecimiento personal generalizado. También se pierde la capacidad para el sentimiento de culpabilidad. El sentimiento de culpabilidad puede ser recuperado por la reinstauración de la existencia de una madre que sostiene la situación y es lo suficientemente buena. Me interpela profundamente un llamado al rescate, casi como un grito que no debe ser silenciado. El poder pensar cómo sostener al adulto en su función de padre, evitando así fugas y vacíos en estos roles.
donde la satisfacción inmediata prima y la tolerancia a la frustración forma parte, en algunos casos, del pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Ha sido un placer escucharte. Ahora vamos a dar un poquito de rienda suelta, a lo mejor nosotros, a ver qué nos evoca hacer como si fuera un conversatorio o escucharnos a nosotros mismos y también, ¿no? A la gente que nos está escuchando. Pueden comenzar a escribir o preguntas o aclaraciones o algún señalamiento. Lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Que también fue como si fuera un denominador común, ¿no? La función familia, todas las funciones parentales, ¿no? Super yo protector, supervivencia, cuestión política, ¿no? A dónde nos insertamos, y que bueno, eso podría ser un común denominador que hay en todos, porque estamos pensando, ¿no? Cómo restablecer y desplazar eso que parece que se está diluyendo cada vez más, ¿no? Y que lo vemos como si estuviera, como Hilda lo trae, ¿no? El adulticidio como algo muerto, ¿no? Algo en declive o algo que realmente se está diluyendo. Entonces, bueno, podemos hacer nuestra asociación libre y puede empezar el que más le apetezca, como dicen en España. Hilda, sí. Una de las cosas que trabajamos bastante en las reuniones de grupo era que la imposibilidad en la actualidad, digamos, que se puede observar en las funciones parentales, de poder decir que no, estaba ligada a la imposibilidad de soportar el odio, ¿no? El odio de los hijos cuando se le pone una limitación. Queda muy fuerte, ¿no? Hablar de odio, pero en realidad, como dice Freud, lo contrario del amor, digamos, es la indiferencia, no es el odio, ¿no? Es decir, y cuando están los narcisismos muy vulnerados de los padres, por distintos motivos, por sus historias personales, por los déficits en sus propias transmisiones, y también por el medio ambiente facilitador social que puede estar o no. Entonces, poder tolerar el no se les hace muy difícil. Se tienen que apoyar justamente en ciertas conductas de acercamiento, de amiguismo con los hijos, donde quedan todos como hermanos huérfanos. Eso es lo que yo quise señalar, ¿no? Es decir, como dijo José, respecto a la importancia que Winnicott destaca de no abdicar, de poder sostener la confrontación, que es algo que en este momento vemos que está ausente. Los padres o están muy cansados, o trabajan todo el día, o están muy exigidos, o están abrumados, y entonces tienden, ¿no?, a decir a un sí fácil, ¿no?, un sí facilista. A veces lo disfrazan, esa falta de donación de sentido y de donación de tiempo en la crianza, lo disfrazan de que un interés de que sean felices, ¿no? Y en realidad, digamos, está como llevando a eso de que sean felices en contraposición a que sean íntegros. ¿Y qué quiero decir con esto? Que integren la ambivalencia de los sentimientos, el amor, el odio, la tristeza, todo eso enriquece. Pero cuando nos encontramos, ¿no?, con una especie de orfandad en que a veces se hallan los mismos padres, el que sean felices es también una forma de librarse de esa responsabilidad de sostener el odio, el malestar, necesario en todo proceso parental, en todo proceso de las funciones parentales. Y que justamente es eso lo que más refuerza, digamos, la posibilidad de que puedan pensar por sí mismos, ¿no? Porque también dijeron, como trajo José, si no me equivoco, lo que dice Meltzer, ¿no? El generar amor, promover la esperanza, contener el dolor y ayudar a pensar.
Y qué importante es ese ayudar a pensar, poder tolerar la frustración, la duda, la falta de certeza, la falta de gratificación, como bien lo dice Bion, ¿no? Como parte justamente de la ayuda a poder pensar, porque siempre se piensa de un objeto ausente, no de un objeto presente. Entonces muchas veces, bueno, hemos estado hablando de esto, ¿no? Con esa función límite que habla Juan, cómo lo ejemplificó Jocelyn con los ejemplos que trajo realmente, y también cómo Mariana trajo toda la situación de los adolescentes, que en su momento nos había hablado de la depresión adolescente en este tipo de situaciones. O sea que bueno, es parte un poco de lo que vinimos trabajando y vinimos hablando. Sí, yo quería agregar también, que me viene a mí un poco a la cabeza, ¿no? Este tema de la orfandad, ¿no? Cuando no se encuentran los adultos, porque no son los padres solamente, son las instituciones en general, ¿no? A nivel social. Hay orfandad de adultos en las escuelas, en los recreos, en la supervisión del cuidado, ¿no? De los niños y de los adolescentes cuando están en un recreo. Hay orfandad a nivel institucional en otras instituciones también sociales. Hemos visto algunas veces que hay maltrato en instituciones del Instituto del Menor. Ese tema, ¿no? que nos convoca, ¿no? Hoy, podríamos pensar que es un tema del ser, como dices tú, Hilda, ¿no? Si hay un adulticidio, no hay ser. Entonces, ¿dónde nos ubicamos nosotros en relación a eso? Evidentemente tenemos que hacer algún movimiento, ¿no? Por fuera de la consulta, y entablar un poco las relaciones entre las instituciones, siempre y cuando nosotros tengamos, ¿no? en la consulta un niño o un adolescente. Hay que salir de las cuatro paredes, me parece, ¿no? Es una cosa que ya lo estoy pensando ya hace bastante, pero que la orfandad no es solo yo diría, de la claudicación solamente parental, sino que es una orfandad en general. Por eso el adulticidio en general, ¿no? El profesor que no ve, que nunca escucha, ¿no? a su alumno que lo están golpeando adentro del colegio, en un patio, por ejemplo, ¿no? Que no lo ve afuera, nadie se hace cargo, todos miran para otro lado, mejor no meterse, ¿no? Como eso es tan común, pues es una cosa de chiquilines, ¿no? Ya se les va a ir, ¿no? El acto violento. Y así con todo aparece, ¿no? O sea, es un problema que, bueno, como yo lo llamo más de autoconservación, heteroauto, ¿no? ¿Quién cuida al que cuida? Ahí tiene que haber una cadena. Sí, Jocelyn. Sí, quiero la palabra, pero primero está José. José, sí, disculpa. Gracias, José. Esto que retomaba Hilda de la capacidad de pensar, ¿verdad? Que decía Meltzer como una de las funciones de la familia, me hizo reflexionar de una frase porque estaba tratando de como dar una respuesta, bueno, de por qué, cómo se puede entender este adulticidio. Y encontré una frase de Ana Segal, ¿verdad? Ana Segal, que le preguntaban, ¿verdad? sobre el futuro del psicoanálisis, y ella decía que, bueno, tenía una visión pesimista, pero era porque estaba ya muy mayor, ¿verdad? No había que preocuparse, pero de todos modos decía, y leo la frase, decía que nuestra cultura es anti-mente, ¿verdad? Con violentos ataques a la mente, porque nuestras mentes pueden no funcionar conforme a las políticas de los ricos, poderosos e imperialistas. Y esto nomás me hizo pensar esto también, ¿verdad? Entrando un poco en, no sé, en la biopolítica y la capacidad de la libertad del pensamiento que justamente permite salirse de esto. Y claro, cómo necesita, claro, el consumismo necesita esa cultura de antimente, de antipensamiento. Es una idea, ¿verdad?, que me surgió.
Y está respondiendo a una de las preguntas que hizo María Sí, Catalina García. María Catalina dice, buenísimo panel, pregunta a todos. ¿Piensan que hay un medio social calificador? ¿No será que es lo que se precipita al adulticidio con políticas alienantes, consumistas, adictivas, por ejemplo, las pantallas que nos abducen el medio social facilitador? Telma Cortés dice, me han hecho pensar a los adultos de forma diferente, no como pacientes, sino como generadores de pacientes con el rol tan importante que tienen en el principal círculo social de las personas, la familia. Esto lo pienso en la línea pequeña con las conductas de riesgo que comentaban, en específico adicciones para lidiar con todo lo que se está nueva vida genera y que los adultos no están pudiendo contener. Felicidades a todos y a cada uno de los trabajos. Ahora está Jocelyn. Jocelyn. Sí, respondiendo también a la pregunta sobre si hay un ambiente social facilitador. Bueno, creo que de inicio el primer ambiente social facilitador es la familia, ¿no? Son estas figuras parentales quien puedan ejercer esta función parental. Porque sí, lo social se amplía, pero finalmente ahí es donde van a ayudar a pensar al infante, a mostrarle al mundo, a darle herramientas para después llevarlo afuera, para que entonces él pueda elegir no ser alienado, ¿no? Por todo esto que nos inunda. Pero si no hay unas bases, si no hay una objetivización, si nada más hay huellas de dolor, de maltrato, de indiferencia, porque la indiferencia y el silencio es tan cruel como cualquier otra frontera. Y cuando deviene hacia los hijos, sin duda, nos esperaremos que entren en este mundo alienador, incluso que estén en la búsqueda del mismo. El silencio y la indiferencia de estar en el celular y en el iPad, esperando que eso es lo que contenga la mente del infante y el desarrollo del adolescente, es lo que les va a llevar justo a que no solo estén alienados en lo que sucede y en lo que acontece, sino que estén en esa búsqueda también. Me parece que es también bastante cruel el silencio y la indiferencia. Bueno, siguiendo con Ana Sigal, ella decía que el silencio es el auténtico crimen sobre cualquier tipo de situación social, ¿no? Catastrófica. Y por otro lado también, las otras instituciones sociales creo que también nos implica y nos haría volver a repensar también en nuestra práctica clínica como otros tantos profesionales, que de pronto ya no está esta vocación, que también creo es necesaria. Este investimiento también hacia nuestras profesiones, cualquiera que sea, pedagogo, educador, asistente en guardería, psicoanalista en el consultorio, que no se pierda eso, porque también entramos en esa indiferencia si solo nos interesa tener pacientes, por ejemplo, en lo clínico. Entramos en la indiferencia, en el silencio, en una frontera, en educadores, profesores, médicos, que también, yo cumplo, hago mi trabajito, toma, ya está, ¿no? Darle la espalda también a esa infancia y adolescencia que también nos corresponde. No son nuestros hijos, pero por supuesto que también nos corresponde el cuidado de toda la infancia, en mi opinión. Sí, por supuesto. Yo coincido contigo, ¿no? En este sentido como el psicoanalista que está entre, ¿no? Vos tenías, Patricia, un ejemplo del tema de la obesidad muy interesante. Sí, yo vi hace 10 días un documental en RTV, lo puede ver cualquiera, ¿no? Que hacen buenos documentales, y el documental se llamaba La epidemia de la obesidad en China. Y comenzaba, ¿no? El documental sobre una comedora, hay comedores, ¿no? Son los comedores sociales, pero son las personas jóvenes de 20, 25 años que se sientan a comer, ¿no? Solas, ¿no? Comen en soledad en un restaurante, y es, digamos, transmitida, ¿no? La ingesta
a millones de personas en China. Esto es como si fuera ver una película. La cuestión que en China también mostraron, aparte de esta situación de comer en soledad, mostraron niños y adolescentes que tienen una obesidad mórbida de tipo 1 y de tipo 2 porque están solos. Los padres trabajan 24 horas, 7 días al año, y algunas veces están o con los abuelos, que ya están muy cansados, ¿no?, de estar cuidando, y entonces estos niños están solos, aumentan, ¿no?, muchísimo de peso anualmente, y en julio o en agosto los padres, ¿no?, es una clase socioeconómica media, los llevan a un campamento durante un mes para que bajen 25 kilos, trabajen corporalmente en gimnasia 6 horas por día, con unos entrenadores que son soldados que han sido jubilados. O sea, los entrenadores de los niños son soldados. Bajan los 20, 25 kilos y vuelven a su casa, ¿no?, para comenzar el colegio. Y de vuelta vuelven a subir. O sea, se calcula que dentro de 4 o 5 años, para el 2025, va a haber 45 millones de niños entre 10 y 17 años con una obesidad mórbida de 1 grado o de 2 grados. Así que fíjense, ¿no? Aparte vos habías agregado que los abuelos les daban comida, digamos, comida, claro, lo que llamamos chatarra. Comida chatarra, ¿no? Porque no cocinaban. Exacto, sí. Entonces lo llenaban a hamburguesas y a pizzas. Sí, pero lo que, claro, yo quisiera destacar, ¿no?, es que están con soldados que los entrenan, o sea, que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, al menos lo que yo presenté en el trabajo, que cuando no hay una mirada implicada y comprometida, hay un deslizamiento a una mirada superyoica y robotizada, como habla Orwell en su libro 1984, que lo escribió en 1948, pero el libro se llama 1984. O sea, que se pasa a una mirada, como vos decís, ¿no?, de una exigencia extrema, ante la ausencia total, la exigencia extrema de una superyo cruel y hostil, para que luego vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, es muy interesante el ejemplo para verlo desde ese lugar, ¿no?, de que no hay espacio para la sensibilidad. Quiere hablar Juan. Sí, Juan. Sí. No, me pareció fantástico el ejemplo tan terrible que traes de los niños que son domesticados en sus cuerpos a lo que deben ser según las exigencias estéticas, ¿no? Son cuerpos que no van a durar mucho después o que van a ser objeto de problemas muy serios a nivel metabólico. Creo que eso marca de algún modo un isomorfismo con este fin de la palabra, con esta caducidad de la palabra como productor de recursos simbólicos. En este punto, yo te diría que en esta época donde hay una imposibilidad de espera, de postergación, donde esa promesa que traía Freud en el Moisés y la religión monoteísta, donde el Moisés les decía que después de ese gran esfuerzo iban a tener su recompensa, bueno, hoy no existe, pero no existe porque no hay palabra y no hay esa simetría que traía también José Galiano, en relación a una asimetría que tiene que ver con el reconocimiento de una falta, de una diferencia, en donde hay una licuación de las fronteras. Entonces, si hay una licuación de las fronteras y todo es igual, muchos filósofos hablan de que estamos en un elogio del caos, donde hay un nihilismo, donde da todo lo mismo que sea igual, ¿no? Eso es muy lindo en un cierto tránsito durante determinada etapa de la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando se llega a la vejez, no? Yo me estaba acordando de un autor que por ahí a algunos les gusta, a otros no, que es Erickson, ¿no? El final de la vida, donde
En primer lugar se hablaba de la generatividad, de la posibilidad de transmisión y versus aislamiento, ¿no? Pero en la última etapa, ¿qué recursos simbólicos tenemos para representar aquello que decía antes, ¿no? Que tiene que ver con el paso del tiempo, y que en última instancia es la muerte, ¿no? Bueno, él hablaba de la integridad versus la desesperación, ¿no? Desesperación, sí. Y hay una pregunta, me tomo el atrevimiento de leerla, que una tal Jacqueline Trejo pregunta qué solución pueden plantear Sí. frente al Ahora lo estaba- adulticidio, ¿no? Yo estaba pensando que la apuesta es a recuperar esa tecnología que nos fue robada, o que nos dejamos robar, o que por las condiciones de nuestra existencia contemporánea se da que nuestra posibilidad de hablar con otros sea a través de dispositivos electrónicos o a través de vehículos de identificación que nos proveen estas ofertas de identificaciones que tenemos, donde para estar dentro de determinado territorio tenemos que portar determinados semblantes. Bueno, me parece que una de las cosas es volver a recuperar el dominio de esta tecnología que es la palabra autónoma nuestra, ¿no? ¿Qué pasa hoy cuando se corta la luz? Bueno, aquellos chicos que están con la tablet todo el día y que por ahí los padres están trabajando o mirando o ausentes psíquicamente, por ahí se van a poner a dibujar, a hacer cosas, a agarrar un cartón, pintarlo, recortarlo, digo, esos son recursos, ¿no? Yo me pregunto hasta dónde punto eso hoy ha sido erosionado, ¿no? Y en ¿Cómo que relación a lo claro. que traían, la apuesta de Freud fue subversiva, eso lo sabemos todos en relación a la moral victoriana. Hoy tenemos otro tipo de mandato superyoico epocal, ¿no? El tema es si nosotros hoy somos subversivos. ¿Somos subversivos? Bueno, ahí me parece que, como decía antes, o hacemos eh, una suerte de catarsis donde hacemos un semblante y nos sacamos la angustia momentáneamente, o hacemos acciones directas metiéndonos en política de salud. ¿Por qué? Porque acá hay un tema que es importantísimo. Digo, es muy difícil sostener, como decía Hilda, como decía Jocelyn, Mariana, José, el tema de sostener la angustia de los hijos, ¿no? De nuestros hijos, ¿no? Porque uno es padre también. Y en ese sentido, la época también nos ofrece soluciones rápidas, que es etiquetar a los chicos. ADD con o sin hiperactividad. Autista, hasta los 2 años, si no se trata de un chico con retracción autista, sabemos que después va a evolucionar su organismo y por ahí deviene una psicosis franca, ¿no? Entonces, el sistema también nos provee soluciones rápidas a los adultos para etiquetar a los chicos. Digo, me parece que es salir a combatir todo esto, ¿no? A salir a cuestionar. Me parece que es pararnos frente a eso, ¿no? Y no hablar acá, sino hacer acciones concretas como, perdón que lo diga, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, hoy integramos el Consejo de Salud Mental de la Nación, ¿no? La primera institución IPA que integra un asiento en el Ministerio de Salud. Entonces, hay que promover este tipo de acciones que ayuden a pensar. Claro, ya, sí, el psicoanalista social, que está en las instituciones. Sí, bueno, siguiendo la tradición de nuestros pioneros, ¿no? Pillon Rivière, siguiendo la tradición de los pioneros que siempre han trabajado con grupos y que Pillon trabajó mucho, digamos, con todos los ámbitos, con el ámbito social, ¿no? Pero hay que darle otro lugar. Claro, volver a recuperar esos espacios que en algún momento los tuvimos, y como dice Juan, la importancia que esos espacios tienen, porque cuando Juan decía, nos han quitado, nos dejamos quitar el potencial que tiene el rol parental, el potencial de las funciones parentales, es como que nos hubieran quitado una narrativa, ¿no? Una narrativa necesaria para que puedan en la adolescencia oponerse y pelearse con esa narrativa y sostenerla, y que puedan contradecirla y que puedan reformarla y transformarla. Nosotros sabemos, por ejemplo, que, bueno, la pandemia y sus limitaciones de alguna forma parecen haber exacerbado la emergencia también, como decía Patricia,
¿no? De contenidos reprimidos, parricidas y matricidas, como contó, ¿no? De los hijos que pegaban a los adultos, ¿no? Y que de alguna forma estaban sofocados en circunstancias normales por la influencia, digamos, civilizatoria. Y que también nos abre a interrogantes donde nos encontramos con jóvenes como que de alguna manera hubiesen renunciado a las posibilidades simbólicas de cambiar el mundo, ¿no? Como venimos viendo a lo largo de las generaciones, ¿no? Es decir, como si ese just do it, esa satisfacción inmediata que anula el deseo, que por lo tanto anula la esperanza en un porvenir, y que por lo tanto es generadora de lo que decía Juan con respecto a la adultez, es desesperación versus integridad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que anula? Anula la capacidad de espera, ¿no? La capacidad de espera que permite la instalación de la esperanza, ¿no? Y nos encontramos con jóvenes que de alguna manera, por esa satisfacción inmediata que está facilitada, como dijeron algunos de los participantes, por el consumismo propio, digamos, de ciertas, digamos, de las posturas neoliberales también, pueden haber anestesiado esos impulsos y de alguna forma ese superar a los padres, ¿no? El parricidio simbólico, es como si hubiese perdido fuerza y hubiese quedado como en bruto, ¿no? Como en situaciones de ir directo, digamos, como vos decías, que la violencia directa y en bruto, y no la simbólica de superarlos, de poder confrontarlos, de poder pelearlos, ¿no? De poder pasar, como decía Winnicott, por encima de ellos, ¿no? Pero para eso los padres tienen que estar como muy sostenidos internamente, para no, digamos, caerse ante eso, ¿no? Para poder sostener la confrontación, y esa confrontación tan necesaria para respaldar el proceso, ¿no? También del pasaje de la pubertad a la adolescencia, y que continúa en el viaje de progreso a la experiencia. No sé, acá Jocelyn quería decir Jocelyn, algo. Sí, aquí mencionaban respecto a lo que se había mencionado en los adolescentes que entonces cuidan a sus hermanos, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Y ligando esto que decía tanto José como Hilda, respecto a que tienen que tolerar, bueno, en este caso, en estos padres que los ponen de cuidadores, pues no toleran, ¿no? Son adolescentes sometidos por el narcisismo de estas figuras, donde no se les reconoce como un otro. ¿Qué puede pasar? Bueno, un sinfín de variantes, ¿no? Pero que de principio, pues el crecer con odio, ¿no? Porque a nadie por instinto le gusta estar sometido. Pero además de ello, invisibilizado, no reconocido, no darle una mirada, sino una orden, ¿no? Lo que genera eso, un resentimiento parental, y que después es un resentimiento hacia el mundo externo también. Claro, Por porque otro es un lado, dolor. Perdón, sí. Por otro lado, cuando llegan a cumplir con la tarea y pueden hacerlo, ¿no? Y cumplir como si fueran un mini papá, una mini mamá, pues bueno, es un adelanto maduracional que no le corresponde. Y que también entonces después nos encontraremos con un adulto con un falso self, ¿no? Con un adulto que buscará esto que no tuvo nuevamente en el mundo externo, de manera anestesiada. Pensaba en lo que Juan comentaba de recuperar esta tecnología, que también es muy útil, como el hecho de ahorita estar en varias latitudes y estar aquí conversando. Pero que el recuperarlo, bueno, me parece que justo vivimos también en una anestesia colectiva, como estos chicos, ¿no? Donde entonces no tenemos el control de lo tecnológico, sino nos controlan, ¿no? Vamos anestesiados y por ende infancias y adolescencias igual, ¿no? No hay un control, ¿no? No hay un cómo, no hay una guía. Y si además le sumamos, en este caso, la violencia, la indiferencia, la negación a la disposición, tanto de tolerar el reto como de brindar contención, pues bueno,
más fácil que se pueda nuevamente, repetía, alienar en todo lo que nos acontece. Claro, yo creo que lo que estamos llegando es, bueno, ahora José, es como el camino de alguna forma que promueve también lo que decía Juan del consumo de sustancias o de diferentes sustancias para lograr ese estado de no conectarse con un dolor padecido, pero que nunca fue sentido porque no fue tramitado por medio de la palabra, ese dolor, ¿no? Que Y también es lo que entonces decía, además la dificultad de poder construir vínculos. Y cuando claro, llegan a hacerlo, no son vínculos saludables, ¿no? Son vínculos atravesados Claro. por el dolor. y es un poco también lo que hablaba Mariana, ¿no? Sí. Y que era lo que decíamos hoy cuando íbamos conversando, ¿verdad? Era esto que yo traía como comparando con el estado de la película del Rey León, yo comparaba esto con el Hakuna Matata, que dice un poco esto, este estilo de vivir sin preocupaciones. Decí la letra, podés decir la letra, una ¿verdad? parte. Tipo, sin preocuparse, Hakuna Matata, una forma de ser, sin preocuparse, es como hay que vivir. Vivir así, aquí, es lo que yo aprendí, ¿verdad? Todo esto cantado con el ritmo, ¿verdad? Y el bailecito de felicidad, ¿verdad? Como que nada le saque de ese estado de felicidad, ¿verdad? Y sin pensar también, ¿no? Sin pensar, ¿verdad? El Rey León no es casual que hayamos trabajado con el Rey León en el grupo, porque es un leoncito que le matan al padre. Claro, que lo que hacen la pérdida del cargar, padre era esto. la Y lo pérdida del padre. culpabilizan. Y lo culpabilizan por la muerte del padre, ¿no? Entonces, el Hakuna Matata, que es más de la Hakuna Matata, es justamente una forma de borrar cualquier posibilidad de conectarse con el dolor, con el duelo, digamos, con el dolor padecido y sentido, en ese caso, que tratan de borrarlo con palabras mágicas o con el consumo de sustancias mágicas también, de un árbol mágico, con todo lo que eso implica, ¿no? Estuvimos jugando mucho con el tema de Hakuna Matata, cuestionándolo. Y además como esta culpabilización genera la imposibilidad de ocupar el rol que le corresponde, ¿no? Y que lo vemos entonces con estas figuras, donde entonces agreden, donde no lo hiciste bien, ¿por qué no le hiciste de comer a tu hermano? Pero no me estés molestando, pero ahorita no, ¿no? Entonces, imposibilitando también que ocupen pues el lugar de adolescentes que le corresponde y de niños que les corresponde, que es jugar, conocer, adquirir todas esas herramientas para que después puedan salir, porque si no también lo que sucede es que se quedan, ¿no? Como este Rey León, quedando ahí en la negación constante, en una desmentida continua, a la deriva, ¿no? Sin un futuro. A ver, acá José, querías agregar algo a vos, ¿no? Sí, yo quería agregar, hay una pregunta que hace ahí Anne Marlise, ¿verdad? Sobre el movimiento de mujeres y la creación de lazos sociales, y me hace asociar lo que esta mañana conversábamos, de que yo decía que el rescatar estas funciones parentales no implicaba una vuelta del patriarcado, ¿verdad? Porque sabemos que el patriarcado también ejerció mucha violencia contra niños, niñas y mujeres, ¿verdad? Que han silenciado esas voces, y se trata de otra cosa esto del adulticidio que estamos pensando, ¿no? Y respondiendo más a lo que decía Ana Merlice, a mí me parece que sí, que este colectivo de mujeres son lazos sociales que se crean justamente frente a la ausencia de instituciones, frente a esa violencia de las instituciones, y por eso creo que son lazos que cuidan, que son válidos, que amparan. claro. Incluso ante la violencia del patriarcado, permiten como un círculo benigno protector, ¿no? Como dijo Mariana, y permiten un medio ambiente facilitador. O sea, que en ese sentido son muy importantes. Sí, yo había visto esa pregunta también, y que sí, aquí, es muy interesante. Aquí Vivian
sostiene, dice, muy buenas todas las exposiciones, me hizo pensar también en lo que respecta a los adolescentes, aquellos hermanos mayores que ejercen el rol de padres con sus hermanos menores, lo cual más adelante deja como resultado carencias en más de una generación de hermanos. Independientemente del confinamiento, ¿cuántas veces ocurre el padre o madre que desliza su rol a los hijos mayores? Y como dijeron antes, quiero aplicar esto a los adolescentes. ¿Quién cuida? ¿Quién cuida? ¿Mm? Bueno, aquí tenemos, ¿no?, cuando hay una pseudoparentalidad, ¿no?, en algunos de los hermanos y genera una fratia, ¿no?, una rivalidad entre hermanos tremenda, ¿no? En algunos lugares de Europa, por ejemplo, está pasando, y esto con la pandemia se recrudeció, que los hermanos no podían cuidar a los adultos mayores, no se querían, cuando empieza a haber esta rivalidad fraterna entre hermanos, ¿no? ¿Quién cuida a quién? Y hay un, digamos, es quién descuida a quién en realidad, la desmentida del cuidado, porque nadie se quiere hacer cargo. Comenzaron a ver de los adultos mayores, gente de 85 y 90 años, y un movimiento que iban a las notarías, ¿no? O sea, los escribanos para desheredarlos, por falta de cuidarlo. Y ahí no ponían, ¿no?, como que los hijos, como los habían abandonado, dejando solos, hay una, digamos, una escritura, ¿no?, de testamento que los desheredan directamente. Hay un movimiento bastante gordo, ¿no? Cada vez más en esto, ¿no? Porque los dejan solos ahí y bueno, entonces ellos van y firman un documento, ¿no? Así está lo social familiar, ¿no?, en estos momentos, en algunos sitios, ¿no? Y así es como se expresa la violencia. Claro, ¿no? exacto, sí. En los vínculos intrafamiliares. Sí, sí, sí. Con quitarles la herencia, desheredarlos. Bueno, pero en realidad todo el tiempo estuvimos hablando justamente de quitarles la herencia. El adulticidio Claro. es una forma de quitarles la herencia, ¿no? Como la otra cara del filicidio es una forma de dejarlos, como yo dije, también sin legado posible, ¿no? Sin simbólico y sin material. Claro. Es terrible. Es ¿Cómo terrible, sería? claro. Claro, porque los desheredan de lo material, pero no han cultivado. Yo estaba pensando en esta cuestión del cultivar, ¿no? Que es, cultura viene de cultivar, de arar la tierra, ¿no? Digo, ¿quién ara hoy las subjetividades, no? ¿Los padres? No, eso ha sido delegado a otros que se encarguen de nuestros hijos, ¿no? Y es una lucha permanente, ¿no? Porque cansa la crianza de los hijos y hay que reconocerlo. Acá hay algo, permiso, Patricia, ¿puedo leer algo de Sí. Cecilia Moya? Ah, sí, sí, arriba, sí, sí. Ella trae algo sobre el deshacimiento y le evoca a Freud cuando se refiere a la metamorfosis de la pubertad. Sí. Sobre la idea de rebelión, dice Freud, el deshacimiento respecto de la autoridad de los progenitores crea oposición, tan importante para el progreso de la cultura, entre la nueva generación y la antigua. Entonces, para Freud es un logro para la cultura y para Lacan podemos decir que también que todo depende de cómo esa autoridad acoja la rebelión. El problema es que hoy no hay marcas. Ese es el punto. Claro. Todo este escenario que se jugaba antes, hoy no está prácticamente. Claro, porque se encuentran con un otro desfalleciente, entre el deshacimiento de la autoridad parental, que es un proceso, digamos, que les da fuerza y fuerza de rebelión, pero se encuentran con un otro desfalleciente, desdibujado, ¿no?, que no lo puede confrontar, como veníamos viendo en el grupo. Y entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede incluso con la rebelión? Hasta la rebelión cae. Pierde sentido, ¿no? Pierde sentido simbólico. Como vos decías, Juan, en lo que estuviste hablando, ¿no? Claro. Yo retomo eso de la preocupación, ¿no? Y este tema.
cuando los adultos están demasiado preocupados, ¿no? Cuando hay una preocupación que tiene que ver con incluso lo autoconservativo de uno, pareciera, ¿no? No hay lugar para mirar al otro. Entonces, eso, ¿qué es lo que lleva? Lleva que, bueno, cada uno está en una familia, como se dice, ¿no? No cohesionados, sino dispersos, uno por un lado, otro por el otro, y a algunos adolescentes yo he escuchado que les da miedo ver a un padre que llega a lo mejor hablando solo o haciendo a lo mejor algún gesto en la cocina, y el adolescente le dice, pero papá, ¿me estabas hablando? No, 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 estaba pensando algo de la oficina, ¿no? Como si el adulto estuviera en otra, con ese miedo, ¿no? A lo que le va a pasar, se quedará sin trabajo o algo por el estilo. Pues claro, esto un adolescente le da miedo, se da media vuelta y se va, ¿no? Sí, es cierto esto que vos decís. Había una pregunta referida, hay una última pregunta que sí, yo no alcancé a leerla. Dice, ¿cómo piensan lo transgeneracional en esta problemática? Sí, es fundamental lo es de Annie Marley Sport. Lo transgeneracional. Claro, es fundamental lo transgeneracional en este tipo de problemáticas, porque lo que no se recibe es muy difícil poder darlo, pero como psicoanalistas tenemos que estar atentos, digamos, a esas situaciones para de alguna forma poder llegar a dar para que puedan dar, ¿no? Es decir, como pasó con la pandemia que estamos atravesando, el tema de las madres con bebés recién nacidos, con dificultades para conectarse, y qué importante fue poder trabajar a través de la pantalla, porque se encontraban sin la presencia de los abuelos, ya sea la presencia externa real o también la presencia interna a través de lo transgeneracional. Nos encontrábamos con puerperios con depresiones profundas, imposibilidad de vincularse, imposibilidad de alimentar a su bebé, temores respecto a la muerte, a los duelos o a los familiares que nunca más iban a poder ver. Y en todo eso fue muy importante, de alguna manera, ¿no?, tratar de ayudar a reparar a través del trabajo vincular, a través de la pantalla, a través de que esas madres y padres también puedan volver a conectarse, paradójicamente, que restablecen la conexión, pero que puedan volver a conectarse sostenidos, digamos, por la mirada psicoanalítica del analista a través de la pantalla, como si fuera a través del espejo. O sea que eso fue algo que se pudo vivenciar, ¿no? No solamente en esos casos, ¿no?, también en los embarazos, y es cierto que lo transgeneracional tiene una fuerza muy importante, y nuestro trabajo como psicoanalistas también tenerlo presente, como lo han dicho también muchos psicoanalistas que nos antecedieron, ¿no?, la importancia de trabajar con lo transgeneracional como trabajaba Le Bovici con lo transgeneracional. Pero es producir, como se decía antes, producir narrativa, reempoderarnos de esa producción de narrativa que hoy hemos delegado, en aquellos parafamiliares. Hoy la narrativa no está del lado de los padres, lamentablemente. Ahí se había armado una discusión con Mirta Goldstein por el concepto de zeitgeist y de espíritu del tiempo en cuanto a la transmisión, ¿no? Porque ella decía que por ahí estaría bueno, me gustaría tenerla acá, porque ella lo que plantea es que, bueno, hoy transmisión generacional, la verdad que quizás no hay, porque cada generación hoy es adánica, ¿no? Cada generación es nueva. Pero hay, ¿no?, del trauma y de la cripta. Sí. Bueno, pero eso... Niños que ven un hombre colgado, niños de primaria, o que se transforman... Por supuesto. Esto eso en situaciones singulares, niños, pero a nivel, digamos, a nivel global, lo que parece es que hay una tendencia donde se tiende a ignorar la generación anterior, como que venimos eso sí, en ese sentido.
lo adánico fundacional de cada Ya. generación. Creo que lo entendía Sí. así. No, claro, pero no hay que olvidar que siempre los niños, en general, tomando lo transgeneracional, son los depositarios de la exportación de duelos de las generaciones anteriores, Claro. como trajo los ejemplos Patricia, ¿no? Mm. Y esa exportación de duelos se da de manera subterránea, silenciosa, y a veces, digamos, tienen conductas autodestructivas, autolesivas, respondiendo a mandatos tanáticos que vienen en general de varias generaciones, Totalmente. que es necesario rastrearlas y tenerlas presentes. Sí. Ahora, por otro lado, sí es cierto que con respecto a las narrativas, como dice Juan, hay como una especie de superposición, y entonces hasta el extremo de ser reemplazados por, por las grandes cadenas de Internet en la respuesta a muchas preguntas que suelen surgir. Pero todavía yo creo, no lo sé porque lo escribí en un trabajo, pero hace muchos años, yo creo que todavía si se le pregunta a la computadora para qué vivir, va a responder out of memory, que no está en la memoria. Yo creo que todavía a esa pregunta podemos seguir respondiendo y a muchas más también. No sé qué piensan. O que seas un usuario consumible. O que seas un usuario consumible. Uh-huh. Claro. Hay una pregunta, a ver, hay una pregunta, un comentario de Concepción Cepeda. Dice, hola, felicidades a los panelistas. Yo me quedé pensando en la siguiente frase: ¿quién cuida a quien cuida? Como se ve en el documental La vida me supera, donde afectados por el trauma, cientos de niños refugiados en Suecia se retraen. Los síntomas incluyen un aislamiento completo, al punto de no caminar, no hablar o de abrir los ojos, son alimentados por sondas. ¿Qué opinan al respecto? Y otro comentario de Cristina Lehner, que dice, lo que describe Jocelyn es una impecable descripción de lo que sucede en contextos de pobreza, tan grandes acá en Argentina, a lo que se suma, lo que dijo Juan, como la carencia económica, padres que no pueden proveer el alimento básico, se suma la malnutrición, la violencia, las adicciones. He trabajado años en una escuela con esta población y había muchos adolescentes, nunca habían jugado con juegos reglados, por ejemplo, memotest, lotería, importante el rol del psicoanalista para concientizar en las políticas públicas. Bueno, a ver, muy interesante el tema, ¿no?, de la pobreza infantil. Lamentablemente la pobreza infantil ha existido, no es de ahora tampoco, ¿no? Viene arrastrándose desde hace décadas. Jocelyn lo comentó muy bien, ¿no? La problemática que hay en México. En la Argentina, por ejemplo, yo fui directora de sanidad escolar, subdirectora, y la pobreza infantil ya estaba instalada en la década del 80. Venían de niños desnutridos, con una talla y peso de un percentil del 25 al 30% que se hacían las 4 comidas diarias, ¿no? En las colonias de sanidad escolar de la Nación tenían gastroenteritis. Entonces, sin embargo, la pobreza va generando violencia. Por supuesto, y entre más se genera, sin duda. Eso creo que es lo que lamentablemente sí se está dejando como legado, ¿no? Claro. Infancias y adolescencias que después son adultos que no están bien en salud mental y que entonces acrecentan la parte económica, y entonces es un hecho que a pesar de que se viene arrastrando hace décadas, también es un hecho que ha ido en aumento. Toda la violencia y la agresión, no solo para mujeres, sino también para niños y adolescentes, donde no solamente son las mujeres que asesinan, sino también niñas, adolescentes, claro, que también se las llevan para trata, por ejemplo, ¿no? O que cuántas veces, cada vez es mayor la cantidad de niños que encuentras vendiendo en la calle, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí. Acá hablan sobre concientizar en las políticas públicas. Habría que
¿no? Meterse de lleno y a saco, como se dice, ¿no? En los programas de prevención en salud mental infanto-juvenil, ¿no? Programas que contemplen políticas públicas, ¿no? De prevención secundaria, terciaria y primaria, ¿no? Porque a nosotros lo que nos llega es un niño, un adolescente o un padre que tiene su malestar ya, pero sí podemos hacer prevención, prevención secundaria y terciaria en relación a la familia, eso seguro, ¿no? Con las derivaciones y poner, ¿no? A cada uno que tenga su espacio. Lo que sí, yo creo que el psicoanalista tiene que pegar un salto, ¿no? Pensado a las instituciones públicas, ¿no? Con políticas de prevención, como habla Cristina, ¿no? Ahora, qué increíble esto, ¿no? Porque hoy justamente hablábamos de René Spitz y el marasmo, ¿no? Y la deprivación y cómo eso produce muerte, realmente produce muerte, ¿no? Y cómo eso hoy no se ha podido vencer, digo, en relación a la pregunta de Concepción Cepeda, ¿no? Porque deben ser niños muy, muy chicos, ¿no? Que de pronto no pueden generar esa acción para conectar las motoneuronas y tener la voluntad de caminar, ¿no? Como así en el marasmo no hay voluntad de comer, pero no porque voluntad, porque ni siquiera hay un impulso del deseo, ¿no? En ese sentido, hay un abandono Sí. que es de un sumo sufrimiento, ¿no? Y hay también que considerar algo, esto que vos Sí. decís, hoy justo estuvimos hablando de Spitz, pero también ante esa pregunta, ¿no? que formulan, ¿no? Sobre chicos en Suecia, vamos cerrando. Bueno, respondemos también con lo nuestro transgeneracional como analistas, porque Ana Freud empezó, digamos, trabajando con los chicos huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se habían refugiado en distintas familias en Londres, y que ella con Dorothy Birmingham tenía una especie de jardín, escuela para recibirlos, o sea que tomando lo transgeneracional de los pioneros, había un espacio para esos estados de orfandad, que es algo que es una parte de la historia que no está tan conocida. Sí, sí, eso es verdad. Y ella, bueno, hacía educación, ¿no? O sea, tenía una escuela ahí cerca de su casa. Tenía la escuela ahí en la subidita, ¿no? Para Mariafield Garden está la escuela del lado derecho. Pero tenemos todavía que ir está. cerrando, Si ¿no, vamos Patricia? cerrando, hablando de los deseos, ¿no? Se me ocurrió, ¿no? Te sigo a ti, Juan, ahora. Me vino el tema, a ver, de qué decíamos para cerrar esta mesa, que Hilda nos convocó, ¿no? Con un tema tan fuerte como es el adulticidio. Le agradecemos a Hilda y le agradecemos al Congreso haber, ¿no? Dispuesto este espacio con este tema. Yo quisiera, digamos, no sé, si me permiten, quisiera terminar con una frase que algunos ya la conocen, pero del libro de William Golding, ¿no? Señor de las Moscas, que cuando finaliza, ¿no? Viven en una isla, chicos que estaban huérfanos porque todos los adultos habían muerto, y se estaban matando entre ellos porque reproducían toda la violencia de las sociedades adultas. Y llega alguien a esa isla y apenas se encuentra a todos los chicos matándose, esas famosas sociedades fratricidas de hermanos huérfanos, y hace una pregunta: ¿hay algún adulto acá? Esa pregunta todavía la seguimos haciendo, porque en general, digamos, queremos que no se enfrente con la peor de las violencias, que es la violencia de la indiferencia ante esa pregunta: ¿hay algún adulto acá? Y yo creo que hoy en el panel tratamos de transmitir eso, ¿no? Que la violencia incandescente de la indiferencia de la que hablaba Baudrillard no se dio, ni en este panel, ni en todo el Congreso, ni en todo el trabajo que estamos haciendo todos los que estamos de alguna forma trabajando con la salud mental. Yo creo que hay algún adulto acá, tal vez podemos decir que sí.
Bueno, muchísimas gracias. Nos queda casi un minuto y se cierra automáticamente Sí, el bueno, panel. Muchas gracias Por la favor, invitación. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. todos. Muchas gracias.